yo veo caras en las hojas de los árboles. Eso se llama alucinación visual. O yo escucho voces, me insultan las voces. No es lo mismo que escuchar el nombre de uno, ¿no? Que eso ocurre en la depresión muy frecuentemente. La alucinación auditiva es más compleja. No es solamente escuchar el propio nombre, sino que escuchar voces, generalmente insultantes. Entonces, alucinaciones y delusiones me persiguen mi vecino, me persiguen mi familia. Mi mamá me quiere envenenar la comida, me lo dijo un paciente de 18 años. Mi papá es homosexual. Entonces, delusiones, ¿no? Falsas ideas sumamente dolorosas de persecución o de malestar. Y alucinaciones auditivas o visuales, sobre todo auditivas, e incoherencia. No puede el esquizofrénico tener un tema de conversación sin que lo cambie, e incoherencia. Entonces son los tres síntomas positivos de la esquizofrenia, pero también están los negativos: alogia, abulia y afecto chato. Alogia que son gente que se expresa poco verbalmente. Abulia quiere decir que hay pocas ganas de hacer cosas. Y tercero, afecto chato, o sea, que pueden decir las cosas más terribles sin una sonrisa o sin una muestra de tristeza. Hay realmente afecto muy chato, ¿no? Por ejemplo, se murió mi mamá, no hay ningún signo de afecto. Y entonces tenemos que la esquizofrenia tiene tres síntomas positivos y tres síntomas negativos, ¿no? Alogia, abulia y afecto chato. Entonces, en base a eso, antes de enseñarle a una persona percepción unitaria, intentamos hacer el diagnóstico. Entonces le tenemos que preguntar si tiene síntomas positivos, está escuchando voces o no. Lo dejo hablar un poco para ver si hay incoherencia o no. Tercero, le pregunto si hay alucinaciones, si escucha voces, si ve cosas, o si tiene ideas de luz, como por ejemplo, si, por ejemplo, siente que lo persiguen los vecinos o la familia, o que alguien está haciendo daño. Paranoia, muy común. Y tercero, y además de eso, le pregunto al esquizofrénico, o a la persona que yo quiero saber si es esquizofrénico o no, le pregunto, no le pregunto tanto, sino que veo que no se expresa tanto, verbalmente, alogia, abulia, le pregunto si, qué es lo que hace. Realmente hace muy pocas cosas porque no tiene voluntad, abulia, ¿no? Falta de voluntad para hacer cosas. Y afecto chato, de que cuando hablan de cosas dramáticas, no expresan mucho. Entonces, ¿y el retardo cómo se diagnostica? Con el Wechsler revisado, la prueba de Wechsler revisado. Entonces, tiene que tener menos de 70 de coeficiente intelectual para saber si es retardado. Entonces, antes de comenzar con un paciente, antes de intentar llevarlo de C, que es memoria, a B, que es percepción unitaria, tengo que preguntarle cosas para saber si es deprimido, esquizofrénico o retardado. ¿Y qué teoría tiene el DSM-4? Ninguna, que está hecho para adaptar los servicios. Una persona de sexto grado puede ser diagnóstico. Muy bien, entonces, cuidado manejado. En Estados Unidos existen los manejadores de casos, que son gente que tiene suerte en el sexto grado y maneja un caso de salud mental. Y eso favorece a la compañía de seguros porque pagan menos por los servicios. Y sabemos cuándo no comenzar psicoterapia antes de la medicación,
retardo, depresión, esquizofrenia. Tenemos que saber cuáles son los criterios básicos de diagnóstico de retardo, depresión y esquizofrenia. Y otra cosa que hace el manual de diagnóstico número 4 es diagnosticar en 5 ejes. Eje 1, problemas psiquiátricos, por ejemplo, depresión, esquizofrenia, va al eje 1. El retardo va al eje 2, igual que los problemas de personalidad, que son problemas permanentes del pensamiento y la conducta. Y eje 3, problemas médicos, diabetes, alta presión, tuberculosis, todo eso eje 3. Eje 4, medimos el estrés. ¿Cómo lo medimos? De 1 a 5. Si estamos en un hospital, ya sabemos que el estrés es muy alto. Entonces, el paciente en un hospital tiene 5 puntos en el eje 4. O sea, mucho estrés. ¿Cómo se mide el estrés? De 1 a 5. Por ejemplo, estar hospitalizado, 5 puntos. Divorcio, 5 puntos. Muerte del cónyuge, 5 puntos. Si todo esto ha ocurrido en el último año, le preguntamos al paciente, ¿ha perdido a alguien en el último año? Sí, pero tiene esposa. 5 puntos. ¿Ha tenido alguna mudanza en el último año? Sí. 5 puntos. ¿Ha tenido divorcio en el último año? Sí, 5 puntos. Entonces, y si está en el hospital, ya sabemos que ha sido algo grave, por lo tanto 5 puntos. O si está en una cárcel, son 5 puntos. Entonces, eje 4, que mide el estrés, puede tener 5 puntos si extremo el estrés, o 4 puntos si no es tan extremo. Y una persona normal oscila entre 1 y 3 puntos de estrés. En el eje 4, estrés. Y el eje 5 de diagnóstico, mide qué? Mide la capacidad de funcionar que tiene la persona. O sea que de 1 a 100. 100 puntos, un profesional, un caminero que hace bien su trabajo, una persona que está trabajando, que mantiene una familia, o que se mantiene a sí mismo, 100 puntos. Una persona que está desempleada, que tiene problemas con la esposa, que está a punto de divorciarse, 70 de capacidad funcional. Una persona que está en el hospital, 30 puntos, para abajo. Si necesita estar atada a una cama porque es sola, ha agredido a alguien, le ha agredido a la enfermera, ¿no? La ha golpeado, y está atada, con 10 puntos. En el eje 5, capacidad funcional, de 1 a 100. 10 puntos quiere decir que ha agredido a alguien en el hospital. Entonces, por los puntos de que estamos hablando de una persona que está muy afectada. 20 puntos, que estuvo atada a la cama, pero por agresión, pero ahora está libre. 30 puntos que están en el hospital, punto. Si están en el hospital, tienen 30 puntos de capacidad funcional. Y si no están en el hospital, lo estoy viendo en el consultorio externo, entonces, de 40 puntos para arriba. Entonces, si veo un paciente con depresión, con esquizofrenia, con retardo, en el consultorio, son 40 puntos. Eje 5, capacidad funcional, 40. Pero estoy viendo en el consultorio externo. Eje 5, 40. Ya tengo una idea que es un paciente que está en consultorio externo, pero que tiene un problema serio, depresión, esquizofrenia, retardo. Me fijo en el eje 1, depresión. Ya sé cuál es el problema. Tiene depresión, por eso tiene 40 en el eje 5. Me fijo en el eje 2, tendrá un problema de personalidad, un problema permanente del pensamiento de la conducta. Tendrá retardo. En el eje 2 no tiene nada. Muy bien. En el eje 3 tiene algún problema, tiene alta presión arterial. 40 de capacidad.